IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México, la frecuencia de la Facultad de Derecho para el mundo. IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a su programa de todos los lunes de 12 a 1, temas selectos de Derecho Internacional Privado, el cual, como ustedes saben, es una producción de la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, de la Facultad de Derecho a través de la Universidad Abierta y a Distancia de nuestra facultad. Es un gusto saludarles en esta 12ª emisión de nuestra primera temporada y pues agradecemos a nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y a la doctora Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta, por su constante apoyo para que este espacio académico y de reflexión siga creciendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los convenios multilaterales y bilaterales en la aviación civil. Y con este tema queremos la relevancia jurídica de su impacto en la cooperación internacional, así como reflexionar sobre los retos que enfrenta el derecho aeronáutico internacional frente a la globalización, la innovación, la tecnología y la necesidad de mantener la seguridad y sustentabilidad del transporte aéreo mundial. Y para ello, el invitado de este lunes es nuestro querido amigo, el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, quien es un experto en la materia. Muchas gracias, Rogelio, por estar con nosotras en este programa de temas selectos de Derecho Internacional Privado. Bienvenido. Muchas gracias, el honrado soy yo, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por tenerlo aquí. El doctor es profesor de carrera titular C, tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte las cátedras de Derecho Constitucional, Juicio de Amparo, Control de Convencionalidad, Epistemología Jurídica y Derecho Aeronáutico y Espacial. Es doctor en Derecho y maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho en la UNAM. Cuenta con más de 30 años de experiencia académica y profesional. Ha desempeñado diversos cargos, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ahora extinto Consejo de la Judicatura Federal, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, además de haber sido docente invitado en instituciones de educación superior y órganos del Poder Judicial Federal. Es autor y coautor de obras publicadas por la UNAM y la editorial Tirán Leblanc, entre ellas Epistemología Jurídica, Ética y Problemas y Desafíos Jurídicos en el Derecho Internacional, así como de artículos en los periódicos Reforma, Milenio, en la revista de Forbes México, El Financiero y en Foro Jurídico. El doctor Zacarías es miembro del claustro de doctores en Derecho de la Universidad, del Seminario de Derecho Constitucional, del Consejo Editorial del periódico Reforma, de la Convención Interna de Asignación de Tutores del Posgrado en Derecho y del programa de Maestría y Doctorado en Derecho de la UNAM. Actualmente conduce el programa En el Tintero del canal del Congreso, dedicado al análisis del constitucionalismo contemporáneo, y ha recibido reconocimientos como la Medalla al Mérito docente y la medalla Gavino Barreda. Doctor, es un gusto tenerlo el día de hoy. Muchas gracias, muy amable.
Bienvenido, querido Rogelio Zacarías. Pues mira, es un tema de suma importancia, el que vamos a tratar el día de hoy. No, tenemos muchas preguntas que hacerte. Sé que eres un experto en la materia, que estás muy, muy especializado en todo lo que es aeronáutica. Y ahorita, pues es un tema que cobra total relevancia y siempre la ha cobrado, porque el tema de aviación, y más ahorita con la cancelación de las líneas aéreas del AIFA, del Felipe Ángeles, del aeropuerto Felipe Ángeles, lamentablemente Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, pues nos deja mal parados a México desde mi punto de vista, pero yo lo que quiero es saber tu punto, tu expertise en este tema. ¿Nos puedes comentar para empezar a abrir, o quieres que te haga otra pregunta para abrir boca? Como tú quieras, y lo dejamos ese como se vaya dando, porque Muy bien. podríamos hablar también, ¿por qué consideras que la aviación civil es uno de los campos más representativos del derecho internacional contemporáneo? Que esa es otra pregunta que tenemos importante dentro del contexto, y poco a poco iríamos abordando lo del AIFA. Bueno, me parece, para beneficio de quienes nos escuchan, Sí. poner un marco y hablar quizá del bilateralismo y del multilateralismo dentro del esquema de las relaciones internacionales entre los estados y cómo repercute al derecho internacional privado, cómo incide en las áreas comerciales, en las áreas de negocios en lo general. Yo partiría de decir que el derecho aeronáutico es una disciplina del derecho de las más recientes, porque volar, el ser humano no volaba. De hecho, no volamos, sino lo hacemos a través de aparatos o artefactos a los que llamamos aeronaves, y que apenas con los hermanos Wright a principios del siglo pasado y Santos Dumont tuvimos las proezas que nos llevaron después a regular, ya antes con los globos aerostáticos, con los hermanos Montgolfier, etc. Y llegamos a un punto clave, que es 1919, donde los estados se reúnen en París, la Convención de París, para tratar de unificar las reglas relativas a la actividad aeronáutica y sobre todo discutir el tema de la soberanía de los estados por sobre su espacio aéreo, que era uno de los puntos torales. Los estados son soberanos, estados-nación, por sobre sus territorios, incluyendo la zona marítima. Pero el espacio aéreo nadie se preguntaba, lo contemplábamos, respirábamos en él, etcétera. Es parte de nuestra vida. Así es. Pero la regulación de la apropiación, etcétera, viene la Primera Guerra Mundial. Hay un fracaso del orden internacional en lo general y llegamos al fin de la Segunda Guerra Mundial. No en la fecha formal, que es 1945, sino en 1944. Llego hasta ese punto porque es donde se firma el Convenio de Aviación Civil Internacional, llamado Convenio de Chicago, y que algunos consideran que es como el parámetro o Biblia aeronáutica. Pero allí en este momento, en donde la idea es crear las reglas generales en materia de seguridad, también se presentó un convenio que no entró en vigor, se firmó. Ese era el convenio sobre la operación del tránsito aéreo internacional, en donde los Estados Unidos, ya fuertes, ya muy sólidos, ya sabedores de que iban a ser triunfadores de la guerra, se dan a la tarea de proponer un esquema llamado de cielos abiertos, Open Skies, donde las reglas es que no haya reglas, para decirlo así. Esto es, vamos a volar a cualquier parte, ya en el tema aerocomercial, vamos a volar sin restricciones entre puntos de dos estados, vamos a poder hacer la operación de sobrevuelo, las llamadas libertades del aire, las paradas para fines técnicos, la llamada quinta libertad, que es fascinante, porque es la posibilidad de llegar a un estado y continuarse de este estado hacia otro, haciendo tráfico aéreo internacional, entonces vendiendo tickets aéreos, pasajeros o la carga o el correo, a través de los documentos que para eso se requiere. Y en ese momento es donde en Chicago se establece que no es susceptible de firmarse así a nivel multilateral, porque los estados tienen asimetrías. La Inglaterra sale victoriosa formalmente de la guerra, pero en realidad sale muy desangrada económicamente. Su industria de la aviación, etcétera, se encuentra en problemas, su economía. Alemania es perdedora, Francia tiene sus problemas, y el gran fuerte es Estados Unidos.
Entonces no se acepta un esquema multilateral. Quiero aclarar, se firma Chicago, el Convenio de Aviación Civil Internacional que conocemos, 44, sí. pero el otro se firma y no entra en vigor. Chicago sí entra en vigor. Sí, Chicago está la Convención en de vigor. Aviación Civil Internacional. El otro no, entonces la OASI naciente, que nace con el Convenio de Chicago, la Organización de Aviación Civil Internacional, recomienda a los estados celebrar convenios bilaterales Ujú, para resolver las situaciones aerocomerciales. ujú. Y es ahí en donde surge que Estados Unidos pretende imponer un modelo, el Bermuda 1, que es una continuación de su pretensión de cielos abiertos. Nadie se lo acepta, por ahí hubo una firma con Argentina, pero no entró en vigor el convenio de cielos abiertos y entonces se opta por la gradualidad. Esto es reconocer que probablemente tengamos, por ejemplo, Estados Unidos pueda tener 5 líneas aéreas en aquel tiempo fuertes, pero que Inglaterra, regreso al ejemplo, tiene una, o México tenía una, la Mexicana de Aviación, o que Colombia tenía otra, o que el Reino de los Países Bajos tenía otra. Entonces empezamos a decir, ¿cuántas líneas aéreas pueden operar por país? Bueno, vamos a ver cuántas tenemos. Luego, ¿cuál es el tamaño de los mercados? ¿Cuánto valen los mercados? Por ejemplo, el mercado México-Los Ángeles es el mercado más grande del mundo, desde el punto de vista de movimiento de pasajeros, carga de correo y desde el punto de vista de ingreso. ¿Cuánto vale reciprocar o cambiar un mercado como el México-Los Ángeles, etcétera? Es así como más o menos en 1977 se consolidan los convenios bilaterales, que es la forma de arreglar, digamos, las líneas designadas, los derechos de tráfico, el número de frecuencias, las rutas, las capacidades, los modelos tarifarios, etcétera. Y México, pues viene con una tradición de llevar a cabo esos procesos hasta que llega el fatídico año 2015. ¿Por qué digo yo fatídico año 2015 para México? Porque si pretender esto de ninguna manera darle una arista política, el presidente Peña Nieto firma un convenio bilateral con Estados Unidos de Open Skies. A todo el mundo intrigó por qué México firmaba un convenio de cielos abiertos con Estados Unidos. Y pasó de noche, además porque parece que nada hubiera sucedido. En ese tiempo teníamos el problema de una mexicana de aviación que se encontraba en concurso mercantil y abajo de operaciones. Habíamos tenido una primera baja categoría 1, lo que nos había generado un castigo por Estados Unidos, y nadie dijo nada hasta que llega el mandato del presidente López Obrador y se decide construir el aeropuerto hoy llamado Felipe Ángeles, que es la base aérea de Santa Lucía, que se extendió en sus terrenos para construir una pista adicional y un edificio terminal de pasajeros. Y entonces en ese aeropuerto hay un problema grave, querida doctora Norca. El problema grave es que nosotros tenemos, quiero dar ese dato, tenemos alrededor de 80 aeropuertos internacionales. Podemos darnos el lujo de ser unos países en el mundo que más aeropuertos tiene. Nada más porque haga cuentas quien nos escucha y ustedes. Hay estados, por ejemplo, como Oaxaca, que tiene 4 aeropuertos internacionales. Sí. Oaxaca, Huatulco, Puerto Escondido, y teníamos Ixtepec. Ixtepec se cerró, etcétera. Entonces tenemos un gran problema. Es que tenemos muchos aeropuertos y no tenemos quien vuele a ellos. Tenemos en Veracruz, tenemos Minatitlán, Coatzacoalcos, Veracruz. El único estado, y lo digo con mucho cariño, de verdad no es peyorativo, el único estado en nuestra república, entidad federativa, que no tiene aeropuertos es Tlaxcala. Fuera de ahí, Chihuahua tiene 2 aeropuertos extraordinarios, sí, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que no tenemos una política aeronáutica y entonces hacemos aeropuertos. Le recuerdo a quien no nos escucha que en el año 2000 no hicimos el aeropuerto de Texcoco por los macheteros, el Teatenco, y entonces hicimos un sistema metropolitano de aeropuertos, Toluca, Cuernavaca, Puebla y Ciudad de México, que le hicimos la Terminal 2. Pero teníamos un problema y en aquel tiempo se resolvió trayendo las líneas llamadas de bajo costo, Volaris, Interjet, Viva Aerobús, etcétera. Entonces, los charters, ¿no? Los demás charters, llenamos Toluca, pero después, como es sexenal, la ley de aviación civil no hizo un buen trabajo, se acabó el sexenio del presidente Fox, el presidente Calderón no le pareció que era un tema relevante, y entonces todos los operadores se vinieron a la Ciudad de México y abandonaron Toluca. Sí, estuvo vacío. Sí, vacío. Materialmente está bien. Como está el AIFA. Entonces el tema es que cuando hacemos el llamado AIFA, viene un problema. ¿Cómo decir que es una obra de infraestructura, que podríamos hablar de eso en otro momento, además con ingenieros aeronáuticos, constructores aeroportuarios? Pero el problema es que no tenemos quien vuele a él. Ya volvimos al problema que hemos tenido recurrente. Entonces viene un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar el tema de la saturación de la ICM. Teníamos 64 operaciones por hora, que es el número llamado de slots en franjas horarias,
y se tomó la decisión de bajarlo a 44. Para hacer un resumen, se eliminaron 20. Entonces la pregunta es, ¿por qué se llegó a esa decisión? Bueno, la primera cuestión sería por seguridad. Pero la seguridad tiene que ver, y yo me emociono, yo quisiera emocionar a quien nos escucha. El problema no es otra cosa sino la separación en campo aéreo. Son las aeronaves cuando se van a aproximar a un aeropuerto, tienen que tener una separación en preparación para su ingreso a la pista o de salida. Entonces las reglas nos decían que teníamos que tener una separación tal y el número de operaciones era de 63, 64. ¿Sí? Pero el presidente baja a 44, no por un problema de separación, sino porque hay que reservarle lugares al AIFA. Claro. Entonces, un derecho de reserva. Él tenía que justificar. Hay que ocuparlo. Sí. Forzosamente, con todo el respeto, el presidente, el expresidente Andrés Manuel López tenía que justificar, o sea, el por qué no se hizo el aeropuerto de Texcoco, por qué no se le invirtió al de la Ciudad de México. En fin, tiene que justificar muchas cosas. Y ahorita, lamentablemente, el Ángeles, pues toda la gente que viaja por ahí me dice, está abandonado. O sea, hay servicios y todo, pero no hay gente. No sé. Pues ese es uno de los grandes temas, y ahí vamos al bilateralismo. Ahí vamos. Porque nosotros tenemos un esquema de bilaterales, 60 bilaterales con el mundo. Con Estados Unidos tenemos uno de cielos abiertos. Pero en este bilateral firmamos nosotros en el artículo 12 que ninguno de los estados contratantes puede reducir el número de operaciones de las líneas aéreas de la otra parte contratante, o digamos tomar medidas que representen una falta de competencia justa, equitativa. Ese artículo 12, que ahora se ha traído mucho a la discusión con el presidente Donald Trump, con su secretario de Estado, y Marco Rubio, y con el propio secretario de Transporte, Sean Duffy, ellos han dicho que México lo ha violado, que México violó porque le quitó operaciones en la ICM a United Airlines, a American Airlines y a Delta Airlines. ¿Para qué? Pues para que se salieran, para llegar a las 43 operaciones. Y luego con la carga aérea tomó una medida el señor presidente de entonces, que es mandar a todas las operaciones de carga aérea al aeropuerto Felipe Ángeles. Estados Unidos dice, esa cláusula, ese artículo 12 lo violó el Estado mexicano. Ellos a nivel interno le reprochan al presidente Biden el no haber sido firme para defender los derechos de su industria, de sus líneas aéreas, pero ahora toman medidas, entre ellas, por ejemplo, quitar la inmunidad antimonopolio a Delta y Aeroméxico. Toman una medida que es regresar a revisar vuelo por vuelo en vuelo charter con México, y toman una medida que es desaprobar las rutas saliendo de la IFA, 8 rutas a Viva Aerobús, en servicios mixtos, combinados, entonces pasajeros, carga y correos, las panzas de los aviones, etcétera. Desaprueban rutas que ya tenían para Aeroméxico para volar a México-San Juan. Desaprueban rutas que tenían para la filial de Aeroméxico, Aeroméxico Connect, que conocemos que es aerolitoral, para volar a Houston, a San Antonio. Y dicen, no más, vamos a congelar las operaciones, ni un vuelo más a IFA y ni un vuelo más a la Ciudad de México. Y entonces vamos al bilateralismo, regresamos al tema del convenio bilateral. El convenio bilateral tiene que ser honrado. Hay un artículo 15 que dice que tendríamos que ir a un panel, pero Estados Unidos ya dio la reacción. Entonces, en este momento México, para recuperar eso, tendría que demostrar que cuando tomó la medida en 2022, justamente agotó las consultas y hubo en todo caso un panel de controversias. O México justificó la medida en función de la saturación. Es evidente que no fue por saturación, pero quiero dar un dato, quiero compartir un dato. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comparten un mismo campo aéreo. ¿Qué es esto? Que no tienen la suficiente separación, entonces los controladores del tránsito aéreo tienen que hacer operaciones para permitir que ingrese una aeronave a la Ciudad de México y no pueden hacer un campo autónomo en Felipe Ángeles. Claro. Entonces esa circunstancia nos lleva a decir que técnicamente, cuando menos técnicamente, no fue acertado haber construido los aeropuertos así. Porque seguimos teniendo el problema, aunque tengamos pistas allá y pistas acá, tenemos un solo campo aéreo. ¿Cómo de que es la saturación? Ahí está entonces la saturación que quitamos de aquí, solo la dividimos allá. Es correcto. Porque otro dato más que quiero compartir es que nuestro AICM tiene una pista operativa. Una pista operativa, cuando los aeropuertos de las urbes del mundo tienen 5 pistas operativas, 5 operaciones simultáneas. Entonces sí tenemos 80 aeropuertos y algunos extraordinariamente bien desarrollados.
Pero por eso queríamos hacer un aeropuerto en su momento en Atenco y luego en Texcoco, para tener un aeropuerto a la altura de los aeropuertos de las grandes urbes, un país que aspira al desarrollo, y poder hacer un centro distribuidor en hubs, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces? Pues regresamos un poco al tema, insisto, del Tratado Internacional Bilateral. Entonces tenemos que revisar si es un convenio abierto, y no hay restricciones, si no hay limitación en cuanto al número de líneas aéreas, si no hay limitación en cuanto a la ruta, si no hay limitación en cuanto a fijación de tarifas, ¿por qué el gobierno de México tomó esa medida que llevó a estas líneas aéreas a colocarse de salida y a mandar los servicios de carga aérea allá, Felipe? ¿Qué habrá sido? ¿Ignorancia? Terquedad. Es algo que yo me pregunto porque, bueno, para los que nos están escuchando, los tratados bilaterales pues se firman entre 2 países y los multilaterales entre 3 o más países. México tiene firmado, ratificado con Estados Unidos un convenio bilateral. Cada que se toma una decisión, se tiene que revisar cabalmente. El canciller tiene que darle, yo no sé si estaba mal informado nuestro señor presidente de aquel entonces, o fue, yo lo decreto, o sea, por decretazo, pues, como hizo muchas cosas. No lo sé. ¿Tú qué opinas, querido Déjame Rogelio? dar un paso atrás antes de la decisión del presidente Obrador, hablar de la decisión del presidente Peña Nieto. Peña Nieto es... Porque creo que la una es tan mala como la otra. Sí. ¿Y qué pasa con el presidente Peña? El presidente Peña se encuentra con un problema, que es que México tiene a Mexicana de Aviación en tierra, a la gran empresa, la tercera línea aérea más antigua del mundo, una empresa que va a tener 60% de participación de mercado con Estados Unidos, pero está en tierra. Y un juez ha tomado una medida, no lo olvido el nombre y siempre criticaré su medida. El juez toma una medida que es decir, las rutas de Mexicana son patrimonio de Mexicana. Entonces, las rutas que tenía México para el bilateral con Estados Unidos, que entonces eran 2, ahora son todas las que quieran, con el cielos abiertos. Sí. Entonces, Estados Unidos tenía 2 operadores reales. Y México tenía un operador, porque era Aeroméxico, en pares de ciudades. Entonces llegan las líneas aéreas de bajo costo, insisto, Interjet, etcétera. Yo también quiero volar. México se reúne con Estados Unidos en consultas y firman un memorándum de entendimiento para llegar a 3. Pero los hechos son dos mexicanas o 1.5, porque son líneas aéreas todavía no sólidas, y ellos meten 3, entonces empiezan a tomar el mercado. Para cuando Peña Nieto reacciona, en realidad ellos ya tienen el mercado. Entonces viene otro tema, que es decir que Delta, que es tenedor de las acciones de Aeroméxico, que Delta tiene que tener un convenio de inmunidad antimonopolio para fijar precios, tarifas, rutas, etcétera. Y entonces le dice, ¿quieres que yo te apruebe este convenio? ¿Y quieres que resolvamos el tema de asimetrías en participación? Firmemos el tratado. El presidente Peña, junto con eso, entonces su secretario de Transporte y el director de la entonces Dirección de Aeronáutica Civil, OIAFAC, pues Ruiz Esparza, secretario, toma la medida de firmarlo y me parece que fue una irresponsabilidad enorme por las asimetrías que existen entre nosotros como Estados Unidos. Sí. Y luego viene el presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador, yo no puedo decir que fue ignorancia, porque debe tener sus asesores, a ver si se ve impuesto con notas informativas. ¿Qué significaba el hecho de mandar toda la carga aérea a Felipe Ángeles? Quiero aclarar, la carga aérea volaba en franjas no saturadas. La carga aérea Cargolux, los grandes cargueros llegaban de madrugada. Y en la madrugada no hay saturación. Un aeropuerto no se satura a las 24 horas. No, un aeropuerto se satura en franjas horarias. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando las mandamos allá, lo que queremos es mandar un mensaje de que el aeropuerto se está usando. Entonces, la decisión del presidente no es ni de ignorancia, sino es de a toda costa tener operaciones en el AIFA. En el AIFA. Y eso fue la medida. En esa medida me parece que pudo haber incluso habido una suerte de negociación, especulo, porque así se ha mencionado. ¿Dónde está el momento duro? Donde ordena la disminución de frecuencias en el AICM y donde además dice ningún carguero más. Yo creo que ahí fue una medida más bien de fuerza, sin darse cuenta que estaba tratando con la potencia que es Estados Unidos y que México estaba violando un tratado bilateral. Es correcto. Y en esa circunstancia, hoy tenemos los efectos y repercusiones porque se viene el Mundial, porque no podremos hacer más operaciones desde el AIFA. Bueno, la AIFA no crecerá. Y desde México tenemos una doble limitación, la de México por la saturación
Y a los Estados Unidos dice ni uno más. O sea, nos toman una fotografía y dice ni uno más. Ni uno ¿Qué nos más. queda? Buscar Toluca, buscar Querétaro, buscar Pero Cuernavaca. Toluca también está abandonado, ¿no? Sí. Son puros charter y Aviación general, la aviación ejecutiva. sí, fundamental. todo lo ejecutivo. Cuando estaba Interjet, lo tenía tomado Interjet, Interjet. sí, lo pero tenía como ya tomado no existe. Interjet. No tiene gran capacidad y más bien son jets privados. Eso es lo que yo Sí, mucho se digo, dijo que para eso se creó ese aeropuerto, para jets. privados. Así era históricamente Toluca, pero en el año de 2004 y 2005, dado que no se construía Tenco, a Toluca se le dieron recursos para tener pistas operativas 2 y un edificio terminal que está colocado entre los 10 mejores aeropuertos del mundo. Fíjate. Toluca tiene capacidad para atender a la aviación comercial, a los sí. Aeroméxicos, a los mexicanos ahora, a Volaris, etcétera. El tema de Toluca no es un tema de capacidad de infraestructura, incluso por el tema de niebla, se compró un equipo que se llama ILS categoría 2, lo más avanzado del mundo, lo más costoso, que vino a ser instalado por los técnicos que tienen la operación del aeropuerto Charles de Gaulle o el aeropuerto de Santiago de Chile, donde la niebla es un tema recurrente. Puede operar incluso a cero visibilidad Toluca. Y Toluca lo único que necesita son operadores aéreos comerciales. Entonces, Nada más. Sí. nuestro problema es que Sí. estamos peleando siempre porque vuelen en sus aeropuertos, porque tengamos operadores aéreos. Yo creo que el tema es revisar nuestra propia política, la certeza jurídica a los inversores, tanto nacionales como internacionales, a los financistas, y revisar nuestros compromisos en los tratados multilaterales, porque México ha sido degradado 2 veces por no cumplir con las reglas de ese convenio que mencionamos hace un rato, que es el Convenio de Aviación Civil Internacional, donde crea una especie de membresía de club de estados, donde todos se creen de que van a desarrollar la aviación en condiciones de seguridad, en condiciones de desarrollo tal que favorezca al movimiento de personas, mercancías, y los estados regulen mínimamente, no es porque no es un tratado abierto, no lo es riguroso, la aviación es rigurosa en cuanto a seguridad. Entonces en México ha tenido auditorías donde le han dicho, no cumple, y se ha colocado 2 años y medio, casi 3 años a México, voy a decirlo así, en segunda división. Pero todo fuera como un mero comentario, ¿no? Es impedirnos en las operaciones, Sí. castigarnos en cuanto a la Es inversión, y venimos saliendo de esto y ahora tenemos este otro golpe. Y El el primer Estado, golpe, perdón, ahorita te doy el micrófono, Monse, nada más como duda. El primer golpe que se recibió fue con Enrique Peña, ¿no? ¿O ya había habido antes otro Hay un golpe con Calderón. con Calderón? Calderón recibe 2 golpes fuertes, o en su gobierno suceden 2 cosas graves para la aviación. Quiero dar algunos datos, de verdad que yo soy muy emocionado y les agradezco el espacio a la doctora gracias Sonia a ti. Venegas. Miren, nosotros en el año los años 90, en el año 1995, teníamos 17 líneas aéreas. Teníamos un parque aéreo de más de casi 500 aeronaves. Tampoco es que hubiéramos estado muy bien, pero fíjense la oferta que teníamos. Recordar a alguien por ahí, Taesa, después vino Azteca, Aerocalifornia, Aviaxa, por decir algunas líneas aéreas internacionales, Aerocolibrí, etcétera, etcétera, etcétera. Para los inicios del siglo teníamos aproximadamente 15 líneas aéreas, razonablemente sólidas. Pero viene la tragedia que representa el que se hayan vendido las líneas aéreas Mexicana y Aeroméxico, que Cintra, que era el tenedor, porque el rescate del FOBAPROA, se había rescatado la deuda pública, la deuda de esa empresa se hizo pública y se va a lo que es el FOBAPROA, y el Estado las vende, el Estado mexicano las vende a Grupo Posadas, lo digo claramente, que es la tragedia mexicana de aviación, y otro a unos lecheros que después van a la operación, que es Aeroméxico, y termina en manos de norteamericanos, que es básicamente Delta y hoy algunas fibras que tienen después del Chapter 11 de Aeroméxico. Esto trae como resultado en el gobierno de Felipe Calderón, que dado una especie de digamos, desencuentro con los compradores, se aleguen ellos defraudados por el gobierno porque ellos vivían de amparos donde tenían devoluciones por el pago de los servicios a la navegación espacio aéreo mexicano. El gobierno las tenía apalancadas con amparos artificiales. Cuando el Estado rectifica la ley fiscal y ya no le da el amparo a las privadas, entonces ellos se sienten defraudados. Comillas, no puede ser. Quien compra un negocio así tiene que tener un due diligence, un export, para saber lo que está comprando y ver la utilidad operacional. Bueno, esta situación lleva a que Mexicana y los irresponsables compradores van y se colocan en concurso mercantil, pero paran la operación de la empresa.
Entonces México pierde ni más ni menos aproximadamente el 60% de la capacidad instalada de su aviación civil, porque Mexicana era el gran operador del mercado. Ese es un enorme golpe que recibe el gobierno de Felipe Calderón. Y el segundo golpe es que con Felipe Calderón nos llega la auditoría de la Estados Unidos, avalado por la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, y determinan que México no cumple en lo mínimo con la regla de seguridad, con la regla del procedimiento, certificación a pilotos, a las aeronaves, y nos bajan a categoría 1. ¿Qué hace Felipe Calderón? Felipe Calderón y su gobierno hacen algo que diplomáticamente fue decir, ok, hago un catálogo de compromisos, entre otros voy a crear un órgano autónomo, que ahora es la FAC, que no se cumplió debidamente, y entonces nos deja una herencia porque lo que sigue es cumplir las promesas. Peña Nieto no da seguimiento a las promesas, y viene el gobierno del presidente Obrador, donde vienen a revisarnos y dicen, no has cumplido nada, no solo no has cumplido, has empeorado tu desapego a las normas del tratado y sus 18 anexos, porque la Comunidad de Aviación Civil Internacional tiene 18 anexos, tiene normas recomendadas y normas obligatorias. En este tratado México debería de ser riguroso y no lo es hasta la fecha. Entonces, en este momento nos encontramos, hace poco, no quiero de esto hacer un pronunciamiento escandaloso, ¿no? Pero hace poco, digo hace 3 semanas o 4, destituyeron al director general de la FAC, al general Ballín, pues los políticos pueden dar cuenta, porque el señor había hecho una corrupción terrible, cobraba derechos de piso, vendía las licencias, etcétera. Entonces, volvemos a tener ahí la alerta ámbar roja prácticamente de que no se está haciendo lo correcto en la regulación de la seguridad de la aviación civil. Así es. Monse. Sí, yo quería preguntarle, o sea, cómo el gobierno podría, o sea, hacer como esta redistribución hacia otros aeropuertos y que pues realmente se utilice, ¿no? Porque si hay infraestructura pues dada o dotada en algunos lugares, como por qué no utilizarla, o sea, o cómo presionar de cierta forma. Bueno, ese tema es para mí muy bueno que lo hagas, Monse, que no me preguntes, porque México carece de una política aeronáutica. Todos los países en el mundo que yo conozco, que he conocido por mi actividad, tienen una política aeronáutica, que bien puede estar en sus constituciones o en sus líneas de políticas públicas estratégicas, y México no. Quiero recordar a nuestro auditorio que México tiene determinadas las actividades estratégicas y prioritarias en el artículo 28 de la Constitución. Es verdaderamente un tema porque les invito a que hagan un poco de broma al rato cuando lo lean. Las actividades estratégicas del Estado mexicano son los correos, los telégrafos, la radiotelegrafía. Esto es, yo también doy derecho espacial, ya tendremos ocasión de hablarlo en otro momento dentro de esta materia. Yo he dicho que como hay basura espacial, hay basura constitucional. Porque digo, ¿quién conoce hoy en día un radiotelégrafo o lo ha usado, o un telégrafo incluso? Pero no tenemos en las actividades prioritarias ni estratégicas, no tenemos a la aviación civil ni a los aeropuertos. Decía la doctora Norca al iniciar el programa que se habla mucho de aviación en México. Rifamos un avión, construimos un aeropuerto, antes los macheteros, etcétera. Sin embargo, en el artículo 28, la actividad aeronáutica e incluso la marítima, los litorales que tenemos, no es estratégica, no es prioritaria. Entonces, ¿qué necesita México? Y lo intentó el gobierno del presidente Fox con el secretario Cerizola, crear una política aeronáutica que obliga a los gobernantes a seguir una línea de política para pensar en cómo modificamos, por ejemplo, la ley de aviación civil para tener más agentes competidores. ¿Cómo modificamos ciertos criterios, incluso de jueces históricos, donde un inversor, porque las aeronaves, lamentablemente, nosotros no las construimos. México no es un armador de aeronaves. No. México pudo haber sido un armador de aeronaves, y ahí dejo el dato, porque México diseñó el prototipo para el Embraer, dado el Chacmol. México hizo un extraordinario papel, pero no lo continuó, como la televisión a colores. Entonces hoy nosotros les tomamos los aviones a los brasileños, los Embraer, son exitosísimos, o los aviones de Boeing, o los aviones de Airbus, por decir así, o Bombardier, pero todos estos tienen que ser financiados por entes financieros, porque las líneas aéreas no tienen para estar comprando aeronaves en ninguna parte del mundo. Los modelos han cambiado. Pero ¿qué requieren los inversores? Requieren seguridad jurídica. Claro. No que haya una huelga y que un juez erróneamente secuestre las aeronaves para beneficiar los derechos de los trabajadores cuando están bajo arrendamientos. Es correcto. Y cuando no se los van a quedar los trabajadores y pasan los años en las aeronaves, las encontramos hechas chatarra. ¿Y qué pasa? Que se eleva el riesgo de inversión para México. Y si hay que financiar una aeronave para Panamá o para México, el financista prefiere Panamá.
Por eso nuestra aviación civil, la aviación civil mexicana hoy, por ejemplo, una de las líneas aéreas más importantes de nuestro país, que es Volaris, pues es ni más ni menos que salvadoreños y guatemaltecos. O sea, son los tenedores mayoritarios de nuestras líneas Por aéreas. eso las tarifas tan bajas en Volaris. Ocasionalmente. Tarifas promocionales, Ajá. porque ellos tienen un esquema de tarifas donde ofrecen, digamos, tarifas baratas, pero compran a alguien 2 y te dice, yo compré 2 o 3, pero voy con mi familia, quiero comprar, ya no, te suben la tarifa yankee. Por eso la idea de líneas de bajo costo se acabó, ya no hay líneas de bajo costo. Todas Tienen similares, digamos, topes de base tarifaria. Luego, entonces, la pregunta de Monse, la que llama Monse, es muy pertinente porque lo que tenemos que hacer es diseñar una política aeronáutica. La presidenta ha anunciado, y esperamos que así sea, que el próximo año, junto con el secretario Esteba, en el primer semestre darán a conocer la política aeronáutica, porque México no requiere seguir haciendo aeropuertos, o sea, acaso requiere utilizarlos. Lo que México necesita son aviones. Quiero dar un dato, hace un rato dije que en el año 1995 teníamos 400 y tantas aeronaves. Hoy, si juntamos, 15 aeronaves, si juntamos toda la flota aérea mexicana, de todas las líneas aéreas que están operando, escasamente llegamos a 300 aeronaves. Ah, caray. O sea, hemos decrecido. American Airlines. Vamos para atrás. American Airlines tiene 1,600 aeronaves. United Airlines semejante. Entonces, ¿cómo voy a firmar un tratado Open Skies? Si yo escasamente tengo aeronaves y ellos tienen todas las aeronaves del mundo para ponerlas a operar en mi país. Por eso digo yo, el presidente Peña Nieto y sus asesores creo que tomaron una mala decisión, porque hay una enorme asimetría entre estos dos estados. Muy mala decisión. Pues quedamos muy mala. así. Sí. Vamos para atrás, en esto de las líneas comerciales, una de las cosas que me llama mucho la atención, el cambio de costos, ¿sí? O sea, de una línea a otra, impresionante. O sea, tú abres y dices, me voy a España. Abres la oferta y ves otras líneas supuestamente internacionales. Porque, pues bueno, se supone que Aeroméxico es nacional y es la que llega, la que tiene, pero pues sabemos que tiene inversión americana, que ya es de los americanos, sí, prácticamente. Entonces, ves el costo de Aeroméxico y ves el costo, vamos a suponer, de Iberia. Y dicen, bueno, pero es que Aeroméxico te da un muy buen servicio. Y Iberia también te da muy buen servicio. ¿Te quedas con Iberia? Pues sí, o sea, nada más es como un comentario. Pero dentro de las muchas preguntas que tenemos, Monse, dentro de... Sí, mire, maestro, por acá, Leonel Curiel nos pregunta, ¿en qué medida los acuerdos bilaterales contemporáneos están incorporando cláusulas relativas a la sostenibilidad ambiental, como el esquema Corsia de la OASI, y cómo se exige su cumplimiento? Bueno, es muy buena pregunta, pero que da ocasión para que nuestro querido amigo, perdón el nombre, Leonel, a quien saludo. Los convenios bilaterales tienen cláusulas tipo. Y esas cláusulas medioambientales hoy son obligatorias para que justamente los estados cumplan con ciertos requerimientos hacia sus líneas aéreas. Pero voy a poner un tema y espero no polemizar. Primero, cláusulas tipo de un tratado bilateral sobre servicios aéreos, designadores. ¿Cuántos designadores pueden haber por país? España es un buen ejemplo porque por ahí tuvimos a Iberia y Aeroméxico. Lo pasamos a 2 por país y tenemos limitadas a 3 por país. Puede ser como con Estados Unidos ya sin limitación. Tenemos la cláusula de tarifas. Si las líneas aéreas pueden fijar su tarifa libremente o si tienen que previamente ser aprobadas. Tenemos las cláusulas de rutas. ¿Qué rutas aéreas van a operar? O sea, ¿en qué rutas van a llevarse a cabo las operaciones? Derechos de tráfico. ¿Va a ser tercera y cuarta? O sea, México-Madrid, Madrid-México, o van a poder volar de Ciudad de México a Estados Unidos, lo cual no existe así. Y dentro de estas cláusulas se han incorporado cláusulas de seguridad y cláusulas medioambientales. Pero es un tema verdaderamente importante porque las aeronaves contaminan, por supuesto que sí. Por supuesto que sería un absurdo decir que no. Pero las aeronaves contaminan, sí, efectivamente, en función de la naturaleza técnica de esas aeronaves. Claro. Y entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos, por proteger a su industria armadora, estableció en los años 80 y finales y 90 las llamadas etapas de ruido y emisiones de desechos. Y entonces dijo, tales aeronaves ya no pueden volar.
y parece que Ok. se estaba cumpliendo con el tema de reducir la contaminación. Entonces sacó de operación, ahí están en Mojave, pues el DC-10, Claro. aeronaves extraordinarias, los 727-200, etcétera. Entonces creó un problema porque en realidad no era un problema medioambiental. Se le metió un Hotchkiss, se cambian a la etapa 2. Entonces viene la etapa, el reinado de los Airbus, por ejemplo. Y hoy en día esas medidas medioambientales tienen más que ver con que las líneas aéreas renueven sus flotas en función de los requerimientos de los armadores, que son 3 grandes armadores a nivel mundial. Entonces no es una medida per se medioambiental. El Concorde sale de la operación por el alto costo, pero también por la contaminación acústica Sí, y por la contaminación, por el alto, digamos, quema de combustibles fósiles. Sí se incorporan a los bilaterales, pero quienes son los mandones son las armadoras, porque se están haciendo esfuerzos tecnológicos, porque cada vez se contamina. Tenemos la cuota de los biocombustibles. México fue pionero. Cuando tuve el honor de sí. ser el director general jurídico en NASA, tuvimos vuelos con biocombustibles de hasta el 70% de mezcla de biocombustibles, o sea, combustibles renovables, ciertas jatrofas, ciertas hierbas, que hoy simplemente parecía que es un problema, ¿no? Incluso los problemas que tenemos en el Caribe mexicano, podríamos aprovechar para que todas esas hierbas o desechos que den el aceite necesario, eso sí se incorporan a los bilaterales, se están madurando cada vez, pero el tema es las armadoras son las que ponen las reglas de contaminación. Y por ejemplo, la OASI tiene su anexo donde los aeropuertos tienen que estar a cierta distancia, pues es un problema porque México tiene metido la ICM aquí en la Ciudad de México, por más que se muevan, digamos, el rediseño del espacio aéreo, siempre vamos a terminar acá. Pero efectivamente, sí se incorporan a los bilaterales estas cláusulas. Perfecto. Oye, Rogelio, hay una pregunta sobre tanto que se está hablando de la soberanía en nuestro país. La pregunta se refiere, o sea, al punto de vista jurídico, la soberanía nacional sobre el espacio aéreo. ¿Cómo juega, con qué necesidad juega la cooperación internacional? Y viene toda esta pregunta porque ahorita yo les estoy dando la cooperación internacional a los alumnos de Derecho Internacional Privado que nos están escuchando. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo se equilibra desde el punto de vista jurídico la soberanía nacional sobre el espacio aéreo con la necesidad de la cooperación internacional? Muy buena reflexión, Norca, doctora. Es un temazo porque en Chicago en 44 se refrenda, como dije, la Convención de París y se dice, los estados tienen soberanía por sobre su espacio aéreo. Y una de las preguntas es, ¿hasta dónde y cómo? Entonces viene que para quienes nos escuchan y son kelsenianos, muy kelsenianos, y ellos positivistas, que han negado incluso algunos históricamente la naturaleza del derecho internacional público y a veces del privado, por la falta de carácter coercitivo aparente. Bueno, la realidad es que no existe una sola convención internacional, ni siquiera un acuerdo, digamos razonablemente por costumbre internacional, que diga, esa es la unidad de medida. No hay ningún tratado que establezca como unidad de medida y diga, hasta esta distancia tienen soberanía los estados. ¿Qué hace nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 42, cuando habla de las partes integrantes del territorio nacional? En su última fracción dice que México es parte integrante del territorio nacional, el espacio aéreo situado por sobre el territorio mexicano, con los límites y modalidades que establezca el propio derecho internacional, así lo dice. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la soberanía que podemos ejercer es en función de lo que podemos proteger. Así es. Entonces, si tenemos aparatos, tenemos radares, tenemos equipos para detectar aeronaves que sobrevuelan nuestro espacio sin permiso, sin autorización o sin apegarse a los tratados y a las vías de cooperación, entonces tendríamos la posibilidad de interceptarlo con alguna aeronave interceptora o hacer comunicación y decirle, oiga, tiene usted que desviarse o bajarse para saber qué anda haciendo usted en mi territorio, o derribarlo incluso. Pero no es lo mismo la soberanía que tiene México por sobre su espacio aéreo que la que tiene Estados Unidos, porque tiene mayor tecnología, mayor capacidad de intersección. Tampoco la que tiene Belice, con mayor respeto a los beliceños. Claro. O a lo que tenía una Guadalupe en el Caribe, etcétera. Sí. Es un tema interesante porque en realidad la soberanía se defiende o se hace valer en función de la capacidad técnica que tenga el país que la va a hacer valer. Ahora,
entra el tema de la cooperación, la pregunta que tú haces. Y la cooperación dice que un Estado que tenga mayor capacidad va a ayudar a otros. ¿Qué pasa en Centroamérica con COSESNA? Los estados de Centroamérica y caribeños no tienen un servicio de control del tránsito aéreo como así lo tenemos nosotros con el CNEAM. Ellos se juntan en cooperación y también se juntan con México y con el control de Estados Unidos para detectar, cuando menos detectar, y que yo sepa quién está sobrevolando mi territorio, luego qué medidas tomar, y la cooperación también para pedir apoyo, para, por ejemplo, saber que pues, alguien no está haciendo alguna maniobra que atente contra los nacionales o las personas que habitamos en el territorio, nuestros bienes o la soberanía, la defensa del territorio nacional. Entonces la cooperación está en los tratados bilaterales, se establece entre las cláusulas finales, se establece la cooperación en materia de seguridad, de respaldo y protección del espacio aéreo soberano. Entonces México, por ejemplo, podría pedir a Estados Unidos sin que sea violatorio, pero tiene que hacer uso del tratado internacional y aprobarse por el Senado cuando Estados Unidos puede venir a ayudarnos a proteger nuestro territorio. Es tema polémico porque hemos tenido introducción de aeronaves estadounidenses o de drones que no han pasado por ese proceso ni del tratado ni de la Constitución. Entonces la pregunta verdaderamente es pertinente porque da lugar a esclarecer esto de hasta dónde llega la soberanía del espacio aéreo. ¿Hasta dónde llega y para qué es? ¿Para qué es? Porque vemos que ahorita, pues bueno, se habla mucho de la soberanía, pero no está respondiendo a la realidad que estamos viviendo. Bien lo dices, se entra a Estados Unidos con sus drones como quiere, con permiso o sin permiso. Tiene que estar saliendo a justificar nuestra señora presidenta, Claudia Sheinbaum, a justificar constantemente. Y bueno, ese es el abuso, esa es la simetría, jóvenes que nos escuchan, que nos hacen favor de escuchar, esa es la simetría de la que habla el doctor, que es todo un especialista en el tema. Monse. Sí, yo creo que ya le vamos haciendo las últimas preguntas porque ya nos restan 5 minutos. Hablando de esto, o sea, ¿cree que al día de hoy son suficientes los convenios actuales para enfrentar los desafíos en materia de ciberseguridad y protección de datos de la aviación? Sobre todo porque, bueno, cabe recordar que hace unas semanas, me parece que fue en el aeropuerto de Londres, en Heathrow, donde se quedaron varados durante muchísimas horas por justo ataques cibernéticos, ¿no? Sí, no existe a la fecha ningún tratado específico multilateral sobre la ciberseguridad de la aviación civil. La OASI trabaja con grupos, justamente grupos de expertos, para procurar, decía yo, la OASI, trabaja para que el convenio sea vivo, sus anexos, y establece métodos recomendados a los países para que lleven a cabo medidas de protección y da asistencia técnica, que es la labor de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esas llegan a madurar y se convierten en normas obligatorias. Dentro de estos temas está, por ejemplo, el tema del last point of departure, el último punto de salida de un territorio, donde los estados tienen que cooperar para intercambiarse la información de qué pasajeros salen, qué equipos salen, con qué trayectorias. Y a veces pensamos que eso nos espía, no, esto de los años 80 existe. Ahora, el poder, digamos, hackear hacia a los globalizadores, a donde están los sistemas de reserva, e incluso hacer atentados contra la seguridad de la aviación. Y algo más, recuerdo siempre el 11 de septiembre de 2001, no solo contra la aviación, sino utilizando la aviación para hacer daño, que es un cambio de paradigma. Y en ese tenor, la OASI trabaja con grupos de expertos para tener normas dentro del tratado y quizá buscar un tratado específico, porque la aviación, y no es arrogancia, se cuece aparte. Tiene sus propios formas. Los sistemas de globalizadores, los sistemas satelitales, incluso hay satélites específicos para apoyos a la navegación, para la salvaguarda de datos, etcétera. Y considerando, insisto, el tema 11 de septiembre, la aviación puede ser, las mentes humanas, que a veces rebasa la imaginación, pueden ser medios para crear temas catastróficos y terroríficos en cualquier momento. Así es. Finalmente, querido Rogelio, porque pues el tiempo se nos agota, ¿nos podrías decir qué reformas o actualizaciones consideras urgentes para que el sistema jurídico internacional de la aviación, que bien lo dices, es un tema aparte, siga siendo eficaz, seguro y sostenible? Fíjate que hay una cláusula de los bilaterales que creo que demandaría un cambio de rumbo. Yo he sido realmente, reconozco, pero cada día me convenzo que no hay manera.
y es el tema de la globalización de capitales, donde hay una cláusula que se llama de propiedad sustancial y control efectivo, o sea, ¿con quién negocio? En los años 40 sabía con quién negociaban, los 50, claro, 60. Claro. Si hoy negocio yo con Ecuador, no estoy negociando con Ecuador en aviación, estoy negociando con Chile, porque la aviación ecuatoriana está tomada por los chilenos. Es más, toda América Latina básicamente está tomada por los chilenos, en el buen sentido de la palabra, han hecho bien su trabajo. Entonces yo me siento con Venezuela o con Colombia, y en realidad la aviación colombiana es una aviación de intereses chilenos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendríamos que virar hacia un esquema donde en los bilaterales se establezca, o bien, la salvaguardia de que en todo momento tenemos que garantizar el control efectivo y revisar la inversión extranjera, porque hemos llegado a niveles escandalosos de inversión extranjera. Estados Unidos, por ejemplo, no permite más del 15% y eventualmente, excepcionalmente, el 25%, pero nunca que tengan el control. Porque American tiene que ser de los americanos, United tiene que ser de los, como British Airways en Inglaterra. Y México no. Entonces, a nivel mundial se enfrenta el reto de la globalización para esos otros países de economías emergentes, donde pensaríamos que para salvaguardar nuestros intereses tendríamos que negociar realmente, ya no con un Estado, sino saber estamos con un bloque, frente a un bloque económico. Y entonces es uno de los grandes retos que habríamos que trabajar para un eventual tratado, o en el tema de derecho internacional privado, para mecanismos que fijen y garanticen esa salvaguardia de los intereses nacionales y de los nacionales, de los inversores nacionales. Muy bien. Pues muchísimas gracias, querido Rogelio, por hacernos, por haber venido, por estar con nosotros, por ver que la aviación civil representa pues uno de los ámbitos más dinámicos del derecho internacional, sustentado en convenios multilaterales y bilaterales, y que nos garantizan la cooperación, la seguridad y la conectividad entre los estados, desde luego desde el convenio de Chicago, que nos falta tiempo para abordarlo, de 1944, y bueno, los retos derivados de la innovación tecnológica y la sostenibilidad y la seguridad digital pues exigen actualizar continuamente este marco legal para asegurar pues una aviación civil moderna, segura y sustentable. Monse. Pues queremos agradecer a los productores en cabina, tanto a Rafa Beltrán como a Lalo Ramírez, por su valioso apoyo técnico, y por supuesto también agradecerles a todas las personas que nos estuvieron escuchando vía Facebook y YouTube, y a quienes nos van a escuchar también les enviamos muchos saludos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Un gran gusto y espero tengamos otra ocasión para platicar. Dejo un comentario final para que les den ganas de invitarnos. México tendría que revisar su legislación para armonizarla con el esquema internacional. Es correcto. Ese es el gran problema de México en la aviación. Estamos distantes de la regulación internacional multilateral sobre todo. Muy bien. Muchas gracias, Rogelio. Ha sido un placer tenerte por aquí. Los esperamos para el próximo programa de temas selectos de Derecho Internacional Privado. Muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.